Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Y bueno, un gran privilegio, como siempre, tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este lugar. Y la verdad que este salón se ve, pero espectacular, con esas sillas. Uy, la elegancia en todo su esplendor. No, realmente maravilloso. Ya el lugar era maravilloso, ahora está más maravilloso todavía. Y antes de compartir algo de la palabra de Dios, hoy me llegó un testimonio de cómo Dios transforma vidas y de personas en situaciones extremas. Y cualquiera sea la necesidad, el amor de Dios es siempre el que va a llegar a esa vida para transformarla y para cambiarla. Hay un video, el video no está como muy clarito, pero lo vamos a entender bien. Son de unos hermanos centroamericanos, pero llenos de amor de Dios. Así que, adelante. Hola, soy Angie. Soy un milagro que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, soy Santiago y soy un milagro que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, mi nombre es Elena y soy un milagro que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, mi nombre es Sebastián. Soy un milagro de Dios que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, mi nombre es Sujei y soy un milagro de Dios que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, mi nombre es Joan y soy un milagro de Dios que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, mi nombre es Becky. Soy un milagro que la sociedad ignora, bebés. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Hola, soy David. Soy un milagro que la sociedad ignora. Maravilloso eres tú, Jesús. En el momento en que más necesité, estuviste tú. Y sí, son milagros y no le vamos a parar hasta que cada uno de ustedes y la sociedad y el mundo entera vea la grandeza de mi amado Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Mi nombre es Johnny y soy un milagro. Ah, está mi niña, abracito, 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 abracito. Somos un milagro que la sociedad ignora. Un aplauso para Dios. Que nunca nos olvidemos de la misión.
Nunca, nunca llevemos el amor de Jesucristo a todo lugar. Bien, nosotros comenzamos a leer un libro que me pasó el viaje pasado, el hermano Rolando Muñoz. El libro se llama La vida secreta de la oración. Y hace 2 meses que comenzamos con el estudio de ese libro y lo estudiábamos todos los miércoles. Y la idea era que nuestra vida de oración fuera revolucionada. La necesidad de que nuestra vida de oración sea revolucionada, porque si nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual era revolucionada, todo nuestra forma de trabajo o las cosas que hagamos iban a ser totalmente diferentes. Este libro nos habla acerca de prepararnos, que la oración es un trabajo, y trabajar en la oración y prepararnos para orar. Es un libro bien profundo, y como consecuencia de los tiempos de oración ha venido realmente un soplo del Espíritu Santo, donde muchos hermanos empezaron a recibir, los que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a ser bautizados con el Espíritu Santo, y otros comenzaron a tener experiencias de lenguas que antes no las habían tenido. Y tanto es así que también oramos por los niños una oportunidad, y los niños cayeron bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, los niños son muy genuinos en cuanto a su experiencia. Y también algo grande es que dones del Espíritu Santo se comenzaron a manifestar. Un hermano me decía que estaba sorprendido y me preguntaba en realidad qué era lo que estaba pasando, porque dice, me pongo a orar por las personas y sé lo que les está pasando. Bueno, así que hemos empezado también a trabajar en cómo administrar los dones del Espíritu, porque son herramientas que Dios nos ha dado para extender el reino de Dios sobre esta tierra. No solo para nuestro beneficio, sino justamente para que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, sea fortalecido. Así que mi deseo es que al terminar esta reunión, al terminar de compartir la palabra, podamos orar para que el Espíritu Santo de Dios venga con poder sobre nuestras vidas. Que aquellos que nunca hablaron en lengua, hablen. Que los que hablan en lenguas sean renovados en lenguas. Los que anhelan dones, los reciban. Porque dice la palabra de Dios, anhelen los mejores dones. Lo que quiero compartir tiene que ver con los tesoros escondidos del lugar secreto. Los tesoros que hay cuando nosotros oramos. Y dice Mateo 6:6, dice, pero tú, no lo busquen, eso es un solo versículo que lo voy a leer para que podamos ir ágil, pero tú cuando hagas tu oración, dice el Señor Jesucristo, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te dará la recompensa. Y tu Padre que te ve en lo secreto te dará la recompensa. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Te dará la recompensa. O sea, Jesús prometió una recompensa para los que oran en el lugar secreto. ¿Pero a qué recompensa se refiere? ¿Qué recompensa? Bueno, el profeta Isaías nos da un poco de luz en cuanto a esto y dice
en Isaías 45:3. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Entonces, nuestra vida de oración es un descubrir, descubrir y descubrir. Te daré los tesoros ocultos. Eso es extraordinario. Las riquezas de los lugares secretos. Y Jeremías también dice, en el capítulo 33:3, dice: llámame a mí y yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos, inimaginables, que tú no conoces. ¡Oh, Dios Todopoderoso! Hoy que nuestra vida de oración sea revolucionada. Yo he sabido de todo lo que están viviendo en este tiempo en cuanto a la oración. Sé cómo están organizados, para ayunar, que realmente lo encuentro fantástico, lo encuentro increíble. Pero siempre podemos ir a más. Siempre podemos desafiar nuestra vida a más, a no conformarnos y a seguir buscando. Esa es la idea, que siempre podamos dar un estirón más en nuestra búsqueda de Dios. Y más cuando dice: llámame a mí, yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos, inimaginables, que tú no conoces. Tesoros, riquezas, secretos grandiosos, inimaginables, reservados exclusivamente para los que oran. Reservado exclusivamente para los que oran. Y acá hay un pueblo que se está despertando a la oración, se está despertando al ayuno, se está despertando a la búsqueda. Los domingos antes de las reuniones, ahí en la capilla, gente buscando el rostro de Dios. Qué bueno, eso es buenísimo. Hay una historia que bien conocida. En un momento determinado, el rey David estaba viviendo una circunstancia de mucha escasez. Eran 3 años en el cual había una gran escasez y miseria. Entonces dice que el rey David comienza a clamar, a buscar a Dios y a decir: ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Entonces, ahí Dios le habla y le dice de un hecho que había sucedido años atrás con el rey Saúl. El rey Saúl ya había muerto, pero él había atentado y matado a los gabaonitas, que eran parte del pueblo también elegido. Entonces, ese pecado que había cometido Saúl años atrás estaba repercutiendo ahora. Bueno, acá hay 2 cosas. Una, todo lo que se demoró David en acudir al lugar secreto, porque era imposible que él se enterara o supiera de esa situación. No tenía idea absolutamente de nada. Y lo otro era justamente un hecho en el cual no él había sido responsable. Ninguna estrategia que David hubiera buscado
de consejeros en cuanto a la economía, hubieran resuelto esa situación. Era una situación que solamente podía ser revelada y fue revelada por Dios. Entonces, tantas cosas que podemos nosotros saber en el lugar secreto, aún en los acontecimientos de nuestra vida. Cuando hay situaciones que quizás las vemos o son como anormales o extrañas, podemos ir ahí para que Dios también nos dé en ese sentido una respuesta. Hay otra situación. Cuando el pueblo de Israel, después de haber conquistado Jericó de una manera totalmente sobrenatural, cuando las murallas de Jericó caen, porque el ejército hizo todas aquellas vueltas, después venía esa segunda ciudad, la ciudad de Ai. Y era una ciudad más pequeña. Josué dijo, no vamos a cansar o a desgastar o a enviar todo el ejército. Con un grupo es más que suficiente, la ciudad es pequeña. Y ahí ustedes saben que los de Ai hicieron huir a los israelitas, fueron derrotados. Y ahí Josué clama, va al lugar secreto a hablar con Dios, y ahí se le revela que en medio del pueblo había pecado. Y acá había, cuando se había dicho que no tomaran absolutamente nada de Jericó, él ahí tomó un manto babilónico, cosas de valor, y las escondió debajo de su carpa. Y hasta que eso no fue todo revelado, recién ahí después pudieron conquistar la ciudad de Ai. Era imposible que se supiera humanamente. Fue revelado por Dios en el lugar secreto. Tenemos también el caso de Jonás. Ustedes saben que él tenía una misión en Nínive, pero él cambió de rumbo, no quería obedecer a Dios. No quería obedecerlo porque sabía que Dios iba a hacer misericordia con Nínive, y eso no. Dice, se escuchan la palabra de Dios, estos se van a arrepentir, y son gente mala, y él no quería que se arrepintieran ni que se salvaran. Pero en la embarcación que él iba, se levanta una gran tempestad y empiezan a tirar todas las cosas de peso, la tempestad no mengua, y ahí dice que cada uno empieza a clamar, dice claman, cada uno clame a su Dios, pero independientemente de eso, a quien ellos clamaban, ahí vino una revelación de que el culpable de esa tempestad era Jonás. Y ahí, ustedes conocen, lo tiran, ahí ese pez grande lo traga. Pero eso nunca lo hubieran sabido si no hubieran estado en el lugar secreto. La importancia de nuestra vida en el lugar secreto es fundamental. Ahí es donde Dios nos quiere revelar su corazón. Y aún todo lo que es bueno para nuestra vida y lo que no es tan bueno, lo que suma, lo que resta, Dios tiene siempre que hablar. Y hay un testimonio de Jorge Müller, que es aquel que es llamado el apóstol de la fe porque alimentó a muchos huérfanos y alimentó más de 5.000 huérfanos. Y solo por la fe él no le podía decir a nadie su necesidad, solamente a Dios.
Le preguntaban qué necesitaba y él no podía decir lo que necesitaba, porque solamente se lo podía revelar a Dios. Dice que en todos sus años, esto entre paréntesis, porque es otra cosa la quiero citar de él dijo que Dios nunca había llegado en todos esos años tarde, porque muchas veces agradecían el alimento sin tenerlo. ¿Ah? Dice, Dios nunca llegó tarde, con excepción de una vez que se demoró media hora. ¿Ah? La vida de fe es extraordinaria. Entonces, Jorge Müller en su biografía dice, en su testimonio, dice, impresionado de los resultados de la comunión con Dios. Él decía, cada vez en estos 69 años y 4 meses de vida cristiana, que busqué sincera y pacientemente conocer la voluntad de Dios por medio de las enseñanzas del Espíritu Santo y teniendo como instrumento la palabra de Dios, siempre he sido guiado correctamente. Pero cuando me faltaba honestidad de corazón y rectitud ante Dios, o si no esperaba pacientemente ante Dios para recibir sus instrucciones, o si prefería el consejo de otra persona a las declaraciones de la palabra del Dios viviente, cometía graves errores. ¿Ah? Todas las veces dice que no confié en la palabra de Dios. Todas las veces que no fui al lugar secreto, que confié, dice, en otras cosas o el consejo de otras personas, ¿ah? O porque no fui totalmente honesto en mi corazón, él dice, cometía graves errores. Nosotros hoy tenemos la oportunidad, ¿ah? Como individuo y como iglesia, de buscar siempre la guía y la dirección del Espíritu Santo. Los más grandes descubrimientos o las ideas más brillantes vienen directamente de Dios cuando estamos conectados con Él en el lugar secreto. Cuando nuestra vida se prepara para orar. Cuando entendemos que es un trabajo, como así muchos tienen su trabajo y se preparan para ir a trabajar, tienen que llevar sus cosas, algunos tienen que llevar la vianda, se preparan los materiales que necesitan. Nosotros debemos prepararnos para la oración, para ir a ese encuentro, porque ahí nosotros vamos a estar recibiendo palabra de Dios, dirección, y así como decía Jorge Müller, para no cometer errores. ¿Ah? Nosotros, en nuestra humanidad, ¿qué podemos esperar de nuestra humanidad? Nuestra humanidad pobre, pero gracias que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que tenemos la promesa. ¿Ah? Dios es extraordinario. Jesucristo fue más que obediente y necesitaba también de esa comunión con el Padre, porque ahí Él recibía las directrices. Dice que lo buscaban en la mañana, estaba orando, lo buscaban en la tarde, estaba orando. Bueno, y siempre lo decimos, si nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese relacionamiento con el Padre, ¿ah? ¿Qué queda para nosotros? Bien, nos vamos a preparar para orar, pero antes de prepararnos para orar, quiero comentarles de la importancia del hablar en lenguas. Y hay estudios que han hecho neurocientíficos acerca de
la actividad del hablar en lenguas, del efecto que produce en el cerebro. Y esto es muy interesante, muy interesante. Un estudio acerca de la actividad cerebral dice: estudios de neuroimagen como la resonancia magnética funcional han demostrado que durante el hablar en lenguas hay una disminución de la actividad en áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje consciente. O sea, que mientras uno está hablando en lenguas, dice que no hay actividad con lo que está relacionado con el lenguaje consciente. En cambio, se observa una mayor actividad en regiones asociadas con la emoción y la creatividad, como el lóbulo temporal o la corteza prefrontal. Es decir, hay una actividad que no es común y corriente, una actividad especial en el área de la emoción y de la creatividad. Por eso, en ese momento que uno está hablando en lengua, en esa comunión con el Espíritu Santo, pueden surgir ideas increíbles de parte de Dios a nuestra vida, porque afecta justamente la actividad, el espacio donde surgen las ideas, la creatividad. Conexiones neurológicas. Algunas investigaciones sugieren que el hablar en lengua puede implicar una actividad en las redes neuronales que normalmente no se usan en la comunicación verbal habitual. Esto podría permitir que las personas accedan a una forma de expresión que no son posibles en el lenguaje cotidiano. ¿Ah? Entonces, quiere decir que cuando nosotros estamos hablando en lenguas, es decir, el cerebro está, para decirlo básicamente, neutro. Y la actividad espiritual está afectando otras áreas o va por otras áreas del cerebro que nosotros no usamos, pero que son activadas. Entonces, el estudio decía que las personas justamente que hablaban en lengua con mucha frecuencia producían una vivencia y activaban su cerebro de manera increíble. Eso por un lado, digamos, eso en la parte física, porque nosotros sabemos todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca del bautismo del Espíritu Santo, que recibiríamos poder para ser testigos. ¿Ah? Eso en cuanto a lo espiritual. Entonces, hay otra cosa. ¿Por qué es importante que hablemos en lenguas? ¿Por qué? Porque Satanás no puede entender lo que nosotros hablamos en lengua. Porque todos los misterios que estamos hablando con el Padre y todo lo que Dios trae en revelación o que nosotros podemos interpretar mientras estamos hablando en lenguas, el enemigo no lo puede captar. Entonces, el apóstol Pablo decía, daba gracias a Dios que hablaba más en lengua que en todos los demás. Porque él decía, yo puedo hacer guerra contra el diablo y él no se entera. ¿Ah? Yo puedo estar haciendo retroceder y echando fuera demonios de mi familia, de muchos lugares, y él no se entera. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento del poder que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, somos invencibles.
Dios nos ha dado poder, pero poder verdadero, poder auténtico, poder. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que yo desconozca. ¿Ah? Y entonces, porque una vez hablé en lengua, porque otra vez hablé... No, yo tengo que hablar en lenguas siempre, estar ahí en el lugar secreto y ahí se producen las conquistas, ahí se producen las grandes victorias, la fuerza, la fortaleza, lo que viene sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, la gloria de Dios prometida. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, ¿qué dice? Que nosotros debemos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Ah? Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. No nuestra vida derrotada. Pero claro, con las fuerzas físicas, ¿ah? El agotamiento humano y todo. Pero cuando viene el Espíritu, ¡oh! Fuerzas como de búfalo. ¡Oh! Hace mi pies como de cierva y a la altura me hace andar. ¡Ah! ¡Oh! Y el diablo nos quiere tener siempre aplastados y derrotados. ¿Ah? Ir al lugar secreto. Ahí Dios nos revela lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Ah? De repente hay situaciones y yo las converso con uno, las converso con otro, las converso y cada vez estoy más enredado. 3 años se demoró David en ir. ¿Ah? Buscó la respuesta por todos lados, pero la respuesta era desconocida para todos, pero Dios se la reveló. Y Dios quiere siempre revelarse a nuestra vida. Siempre. Hoy este tema me encanta, me fascina, porque es la fuerza que el Señor nos ha dado, el poder que se desarrolla en nuestra vida de oración, de comunión con Él, en nuestro hablar diario, donde todo es cambiado y transformado. Vamos a ponernos de pie.